Veamos, chicos. Antes de partir con los contenidos o lo que tenía planteado para el día de hoy, es explicarles, jóvenes, que en la semana pasada fue la semana sincrónica, por lo tanto, em, le había dejado dos clases grabadas, entre comillas, podríamos llamarlo como clase, donde en la primera venían ejercicios desarrollados, venían ejercicios resueltos de movimiento rectilíneo uniforme, lo que es el acelerado, lo que es el movimiento en caída libre y uno de gráfico. Em, y el siguiente video era contenidos, o mejor dicho, materia, del movimiento circular uniforme y movimiento circular acelerado, donde hablaba de varios conceptos de periodo, de frecuencia, de velocidad, de rapidez. Además, le había enviado un correo donde le indicaba que las calificaciones de la tarea, la actividad que habían enviado, ya estaba en su plataforma, o sea, donde ustedes enviaron el archivo, ustedes podían ver la calificación que se habían sacado. A excepción de las personas que algún motivo enviaron la tarea por correo, en ese caso esas notas aún no estaban cargadas, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, ya que varios me preguntaron que lo habían enviado por correo y le aparecía un uno. Entonces, las notas que están ahí son las notas que aparecen desde la plataforma, no del correo. Ya sé que siempre hay una demora de unos días para cargar esas calificaciones porque hay que revisarlas paso a paso, ya para que lo tengan en cuenta. También le informaba cómo de qué iba a ser la evaluación, la primera evaluación, que va a ser la próxima semana, el próximo miércoles, la cual cuenta como temario de lo que es movimiento rectilíneo uniforme, lo que es movimiento rectilíneo acelerado, lo que es caída libre, y lo que es movimiento circular uniforme acelerado. Concretamente les coloqué de qué trataba la prueba en función de las guías, o sea, la guía 3, la 4 y la 5. El día de hoy, mm, eh, la actividad está pensada en realizar algunos ejercicios de movimiento circular acelerado y resolver las dudas puntuales que tengan con respecto a la asignatura, lo que estamos viendo. No sé si hay alguna pregunta antes de comenzar, chicos. Inquietudes que tengan. O ninguna duda. Por mi parte no, profe. Ok. También comentarles, chicos, en la prueba. La prueba es una prueba de desarrollo, ¿ya? Por lo cual tienen que subir, obviamente, cómo llegaron a la respuesta. No tienen que colocar simplemente la solución a 15 o 20 metros por segundo, ya para que tengan el puntaje completo. ¿A qué me refiero? Cuando usted entre a la prueba, le va a venir un espacio en blanco y obviamente le enuncia la pregunta. Entonces, la parte del enunciado de la pregunta, ustedes tienen que leerlo y normalmente este tipo de pruebas tienen unos pocos ejercicios, no tiene tanto ejercicio, unos 6 o 8 ejercicios como máximo, donde usted va en espacio en blanco, tiene que escribir la respuesta. El escribir la respuesta es voluntario en el espacio en blanco, pero sí tiene que subir archivos donde usted va subiendo imágenes, fotos del ejercicio hecho en el cuaderno, hecho en una hoja, donde a usted le salga más cómodo. Y esos archivos los va subiendo a la página. Entonces va a tener dos espacios, un espacio para escribir respuestas y un espacio para cargar los documentos. Normalmente puede cargar hasta tres o cuatro documentos ya. Es como... Normalmente yo les doy la posibilidad de cargar lo máximo posible que permite que permite la plataforma.
Así que podría, no sé, hacer el problema uno, la pregunta A o la pregunta B en la misma hoja, dependiendo del espacio que le vaya alcanzando, y lo va subiendo. La idea es que sea ordenado, sea bien ordenadito en hacer el desarrollo, como si fuera una prueba presencial. Lo importante igual es escribir alguna respuesta, más allá que igual se les permite no escribir ninguna respuesta en el espacio en blanco, que es para solamente escribir con el teclado. Porque puede ser que el sistema diga que usted no hizo la pregunta, pero usted cargó la imagen. ¿Ya? Así que lo ideal es que escriba algo en el espacio en blanco y además suba la imagen. La única forma que no tenga nada es que usted no haya cargado el desarrollo. ¿Ya? O sea, usted no hizo el desarrollo, no sabía cómo hacer la pregunta y no subió el archivo, no subió la imagen. Entonces es importante que vaya subiendo los documentos al ejercicio. Y si usted está claro que subió el ejercicio, no se preocupe si el sistema le dice eh, que tiene 0 puntos en esa pregunta en unos minutos después. ¿Ya? Porque ha pasado que muchas veces en este tipo de pruebas me escriben, profe, sabe que la pregunta 5 yo la hice y el sistema me cobra que mejor me parece que no la respondí. Puede ser que el sistema está leyendo el espacio donde tiene que colocar la respuesta y como usted no escribió nada, no pensó que no lo había hecho. ¿Ya? Por eso es importante que suba la imagen y por lo menos escriba algo, para que el sistema entienda que eh, sí lo hizo. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, usted podría subir la respuesta en el- en la hoja del cuaderno o cuando está en el ejercicio. Si por ejemplo yo le preguntaba con qué velocidad alcanzó la piedra al caer al suelo, entonces ahí aparece, usted lo hace el desarrollo y coloca R, respuesta. La piedra se demoró o la piedra llegó con 30 metros por segundo. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Pero lo ideal es ojalá que escriba ahí en el espacio que se les da para respuesta, escribir, la piedra demoró 30 metros, llegó a 30 metros por segundo, eh, el tiempo fue de 20 segundos, no sé, las cosas que vengan en las preguntas para que lo tengan claro. Así que esos son los cuidados que deben tener al realizar la prueba. Y con respecto a nuestros ejercicios, a nuestra materia, vamos a... Habíamos algunos ejercicios que lo había subido en plataforma. em, Vamos a ver eh, lo que quería ver el día de hoy. Veamos, chicos. Fórmulas que les van a servir para ayudar a resolver todos los ejercicios. Obviamente yo puedo extraer más, me puedo crear un formulario con más fórmulas, pero yo creo que con eso están adecuadas para mi ejercicio. Ya no requiere un poco más allá de eso. Pero igual es importante que si usted considera que no sabe despejar muy bien, vaya creando algunas fórmulas extra ah, para para los ejercicios. En este caso, el movimiento rectilíneo uniforme basta solamente conocer que la velocidad es lo mismo que la distancia partido por el tiempo, o la rapidez es lo mismo que la distancia partida por el tiempo. Entonces, en esa fórmula yo puedo calcular velocidad d partido por t y podría calcular todas las preguntas que tienen que ver con el movimiento rectilíneo uniforme. En el caso que el movimiento sea acelerado, la fórmula de distancia está definida como la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. En el caso que yo quiera conocer la final, la velocidad final está definida como la velocidad inicial más la aceleración y el tiempo. Pero si yo no conozco el tiempo y quiero calcular la aceleración o quiero calcular la distancia o quiero calcular la velocidad final,
lo puedo determinar como velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Entonces ahí tengo el ejercicio, las fórmulas que me pueden llevar al movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Con cualquiera de esas tres, yo puedo responder cualquier pregunta. Me podría calcular la aceleración, puedo calcular la velocidad final, puedo calcular el tiempo, puedo calcular la distancia recorrida en este tipo de ejercicio. Entonces, fijarse concretamente en esa variable. Eh, otro movimiento que estuvimos viendo que es el caída libre. El caída libre se calcula como eh, la altura y se calcula las velocidades finales. Acá no calculamos aceleración porque la aceleración ya es constante, es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Esa aceleración siempre tiene que estar. Por lo tanto, la altura está definida como la g por t al cuadrado partido por 2, o sea, la aceleración gravitatoria por el tiempo al cuadrado partido por 2. La velocidad final solamente g por t y la velocidad final al cuadrado es 2 veces g por h. ¿Por qué no escribimos la velocidad inicial en la fórmula? Porque la velocidad inicial siempre es cero en caída libre. Eso deben tenerlo en cuenta. Si aparece una velocidad que es distinta de cero como velocidad inicial, lo más probable es que no es caída libre, sino es lanzamiento vertical. ¿Ya? Y ese lanzamiento vertical también se ocupa la g, pero la g es positiva si yo lanzo el objeto hacia abajo y la g es negativa si lanzo el objeto hacia arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que si yo lanzo el objeto hacia arriba, va a ir cada vez más rápido. Si lo lanzo hacia, disculpa, va a caer más lento si lo lanzo hacia arriba. Si lo lanzo hacia abajo, va a ir cada vez más rápido. Hasta obviamente llegar a un límite que es chocar en el piso. En el caso de lanzamiento vertical hacia arriba, si lo lanzo, va a ir cada vez más lento hasta llegar al punto cero y se va a devolver. ¿Ya? El lanzamiento vertical tiene la siguiente particularidad. Se puede calcular la altura como la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado partido por 2. Se puede calcular la velocidad final como velocidad inicial más gravedad por el tiempo y la velocidad final al cuadrado como velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad y la altura, dos veces GH. ¿Ya? Eso era lo que habíamos visto en clase como movimientos rectilíneo uniforme, acelerado, caída libre y lanzamiento vertical. Y dentro de la semana sincrónica, como le decía, le había subido un video de movimiento circular y yo solamente voy a trabajar con el movimiento circular acelerado dentro de la prueba. Ya no voy a preguntar lo de transmisiones, tampoco voy a preguntar lo de periodo, de periodo, frecuencia, esas cosas no las voy a preguntar en la prueba, pero sí tienen que echarle un vistazo. Em, Porque lo voy a preguntar en forma teórica, no lo voy no lo voy a hacer con ejercicio, para que lo tengan en cuenta. Así que en la prueba igual deben leer los PPT, todos los PPT que están en las plataformas, tanto los que subí yo o como los que están subidos de NACAP, para que vayan a entender los conceptos. Pero en la prueba yo no voy a preguntar el concepto en forma literal. Ya no les voy a preguntar qué es lo que es el periodo, qué es lo que es la frecuencia, qué es lo que es la rapidez, qué es lo que es la velocidad. No, se va preguntando otras cosas. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? ¿Qué pasaría si el periodo aumenta? ¿Qué pasa con la frecuencia del movimiento circular? ¿Qué pasaría si hay una rueda compartiendo un eje con otro? ¿Qué significa que un motor esté 30 a 1? Ya todas esas cosas que vienen explicadas en los videos o en las clases, eso puede ser alguna pregunta de prueba, que es parte teórica, donde no tienen que hacer ningún cálculo. Pero lo importante, vuelvo a repetir, chicos, es que sepan manejar las ecuaciones para los ejercicios, los que están acá, pero las preguntas teóricas igual son eh, claves para sacarse el 7, sino obviamente no alcanzar esa calificación. También, chicos, con respecto a la materia de vectores, no les voy a preguntar en la prueba
ya que igual la revisé dentro de la tarea, que equivalía al 20% de la prueba. Algunos ejercicios estaban malos, ¿ya? Les subí la corrección. eh, y además le informaba obviamente qué puntaje sacó en cada una de las preguntas, ¿ya? Para que si alguno no revisó, em, o no echó un vistazo a la corrección, está dentro del ambiente de aprendizaje y corrección de tareas, ya para que lo tengan en cuenta. Y vuelvo a repetirles, chicos, si alguno me mandó la tarea por correo, todavía no está cargada la nota. Viendo el ejercicio, también, chicos, el movimiento circular uniforme acelerado. Elegí las fórmulas más parecidas. El movimiento circular uniforme acelerado tiene un elemento que se llama el recorrido, o que en este caso que es la distancia recorrida, pero se mide en radianes. O sea, yo estoy midiendo en verdad el ángulo que recorre. O también lo puedo medir en revoluciones, ¿ya? En este caso coloqué dos tipos de unidades de medida que ustedes pueden trabajar. Y el arco, o el ángulo, se mide como la velocidad angular inicial por el tiempo. Entonces esa W es la velocidad angular inicial, o rapidez angular inicial, si es que tiene un cero. Si tiene una F, rapidez angular final. El tiempo, que se mide siempre en segundos. El alfa, que está acá, por t a cuadrado partido por 2. El alfa se llama aceleración angular. Y también se puede calcular la velocidad final angular como la velocidad inicial angular más la aceleración angular por el tiempo. La velocidad angular al cuadrado final es igual a la velocidad inicial angular al cuadrado más dos veces la aceleración angular por la distancia recorrida, que en este caso es el ángulo. Si yo voy a rajar en el ángulo se trabaja en radianes. Entonces, ángulos radianes, la velocidad angular se calcula en radianes partido por segundo y la aceleración angular se calcula como radianes partido por segundo al cuadrado. Pero también puedo trabajar en revoluciones o puedo hacer trabajar en vueltas. Entonces, una revolución es una vuelta. Entonces, el ángulo yo lo puedo medir en revoluciones. O sea, este motor dio 15 revoluciones. También podría medirlo en revoluciones por segundos, lo que es la velocidad. Y también lo puedo calcular como revoluciones partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque, por ejemplo, si tengo una partícula que está girando en movimiento circular, por ejemplo, lo imaginamos alguna piedra que se queda pegada en el neumático de un automóvil, empieza a girar en movimiento angular. Pero va a llegar el momento que se va a soltar esa piedra sola y va a salir eyectada. Y eso sale con movimiento lineal. Entonces, cuando la piedra empieza a girar, es un movimiento angular o circular. Entonces, donde calculo la aceleración angular, donde calculo la velocidad angular y calculo los radianes que da, o las vueltas que da, las revoluciones que da. Pero si la piedra sale, ya no sigue girando, sigue en línea recta, sale eyectada. Esos son los. Por eso, de repente, cuando alguien, no sé, em, va manejando, trata de no irse detrás de un camión. ¿Por qué? Porque los camiones, como sus neumáticos son mucho más anchos, normalmente, y además van por caminos de tierra, generalmente tienes muchas piedras en esos lugares, en esos espacios, y puede saltar una piedra y las piedras llegan con velocidades muy fuertes hacia atrás, ¿ya? Debido a la cantidad de vueltas que ha dado y todo eso, y a la energía que va acumulando, ¿ya? Pero esas son como las variables que tienen que tener. No sé si hay alguna pregunta, vamos a dar un par de minutos para que copien la fórmula y de ahí continuamos. Fórmulas que les puede ayudar a hacer los ejercicios. Entonces vamos a hacer hoy algunos ejercicios de movimiento circular, disculpe. Movimiento circular. Y los ejercicios, como se van a percatar, son muy similares a los de movimiento rectilíneo, ya la forma de entenderlo.
Y vamos a partir con el siguiente. Por ejemplo, cuando se arranca un motor eléctrico, este alcanza una velocidad nominal de 3.300 revoluciones por minuto. Eso en un tiempo de 6 segundos. Y cuando se apaga el motor, este se demora 80 segundos en detenerse. Suponiendo que es un movimiento uniforme acelerado, hallar el número de vueltas que da el motor hasta alcanzar una velocidad nominal y hasta detenerse. Entonces tenemos dos preguntas concretas en este ejercicio. En este ejercicio, yo veo primero el primer caso, que es el encender el motor. Al encender el motor, como estaba apagado, su velocidad inicial es de 0 revoluciones por segundo. ¿Por qué quiso utilizar la unidad de revoluciones por segundo y no radianes por segundos? Debido a que el dato de velocidad nominal, que está acá, que ese elemento que está acá, esa velocidad nominal, también está en revoluciones por minuto, no está en radianes. Por lo tanto, para no hacer la conversión, simplemente voy a trabajar en revoluciones. ¿Ya? Pero podría haber trabajado en radianes, ¿ya? Pero no hay problema. Entonces, velocidad inicial, 0 revoluciones por segundo. Velocidad final, 3.300 revoluciones por minuto. Pero yo las quiero pasar a revoluciones por segundo. Cuando alguien dice 3.300 revoluciones por minuto, eso quiere decir que da 3.300 vueltas en un minuto. Como yo quiero en segundos, lo voy a dividir por 60. ¿Por qué por 60? Porque muchos me han preguntado. Porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces quiero ver cuántas vueltas da realmente en un solo segundo. Entonces 3.300 dividido 60. 3.300 dividido 60 es 55. Entonces 3.300 revoluciones por minuto es lo mismo que decir 55 revoluciones por segundo. ¿Ya? El tiempo son los 6 segundos y me están preguntando el ángulo, que en este caso, o la cantidad de vueltas que voy a determinar. Pero, para calcular el ángulo, por ejemplo, si quiero ocupar la primera fórmula que está acá, necesito la velocidad inicial, necesito el tiempo, necesito la aceleración y obviamente necesito de nuevo el tiempo. El tiempo ya lo conozco, la velocidad inicial también la conozco, pero no conozco la aceleración, por lo tanto no podría llegar y aplicar la primera fórmula. La tercera fórmula, que también tiene el ángulo, veo si lo puedo calcular. Tengo la rapidez final, si la tengo, tenemos la rapidez inicial también, pero no tenemos la aceleración. Entonces tampoco puedo calcular todavía el ángulo. Por lo tanto, si me percato, me falta calcular la aceleración primero. Entonces, ¿cómo calculo la aceleración? En este caso voy a elegir la segunda fórmula, donde Wf, la rapidez final, es igual a la rapidez inicial, más la aceleración por el tiempo. La rapidez final es 55 revoluciones por segundo, la inicial es 0 revoluciones por segundo, la aceleración no la conozco y el tiempo lo conozco que son 6 segundos. Y despejamos. El 0 que está sumando va a pasar restando y el 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, yo diría que la aceleración es lo mismo que decir la rapidez final menos la rapidez inicial partido por el tiempo. O sea, 55 revoluciones por segundo menos 0 revoluciones por segundo partido por 6. 55 menos 0 son 55 y 55 partido por 6 es 9.17. O sea, hay una aceleración angular de 9.17 revoluciones por segundo al cuadrado. Y ahora calculo el ángulo. Y el ángulo va a ser rapidez inicial por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado partido por 2. Reemplazo, la rapidez angular inicial es 0, el tiempo era 6, la aceleración es 9.17, el tiempo al cuadrado es 6 al cuadrado en este caso, eso es partido por 2. Y lo hacemos por parte. La primera parte es multiplicar el 0 por el 6. 0 por 6 es 0, 0 revoluciones. Y la segunda parte es multiplicar el 9.17 por el 6 al cuadrado. Entonces 9.17 por 6 al cuadrado partido por 2 da un total de 165,06 revoluciones. Eso quiere decir que el motor cuando arranca, o sea, para encenderse, da 165 vueltas para encontrar obviamente su velocidad nominal, que es la velocidad de funcionamiento. Y ahí tenemos el ejercicio. Preguntas, dudas que tengan, y vamos a dar un par de minutos para que
copien el ejercicio. Es el ejercicio 14 de la guía número 5, si no me equivoco, la numerología de la guía que les fui colocando, que es la de movimiento circular. Entonces ahí tenemos una parte del ejercicio. Pero la segunda pregunta es, ¿qué pasaría si, cuántas vueltas da hasta detenerse? ¿Ya? Entonces obviamente primero calculamos las vueltas desde que inició el movimiento hasta que llegó a su velocidad nominal, o sea, estaba parado, empezó a funcionar, pero también requerimos saber desde que está en movimiento hasta que se detuvo. Para eso, vamos a abrir un nuevo ejercicio y vemos que usamos el mismo problema. Entonces, al apagar el motor se demoró 80 segundos en apagarse. La velocidad inicial ya no es cero, sino los 3300 con que está funcionando. Entonces, trabaja con 3300 revoluciones por minuto. Lo dividimos por 60 para convertirlo en revoluciones por segundo. Nos da un total de 55. Pero llegamos a una velocidad final ahora de cero. ¿Por qué ahora de cero? Porque se apagó. ¿Ya? Y queremos calcular, obviamente, la cantidad de vueltas. Mismo problema que recién, no nos falta calcular la aceleración. Y para calcular la aceleración es W final menos W inicial partido por el tiempo. O sea, rapidez final menos rapidez inicial partido por el tiempo. La rapidez final era 0, 0 revoluciones por segundo. La rapidez inicial es 55 revoluciones por segundo y lo dividimos por 80. 0 menos 55 partido por 80 da un total de menos 0.6875 revoluciones por segundo al cuadrado. La aceleración puede ser negativa, sí. ¿Por qué en este caso? Debido a que el motor va con una velocidad mayor y quiere llegar a una velocidad mucho menor. En este caso queremos apagarlo. Y la cantidad de vueltas va a ser velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. La velocidad inicial son 55, el tiempo son 80, la aceleración es negativo 0,6875, el tiempo al cuadrado sería 80 al cuadrado lo dividimos por 2. Multiplicamos la primera parte del ejercicio, que es 55 por 80, 55 por 80 da 4400, y al multiplicar 0,6875 por 80 al cuadrado y dividirlo por 2 da un total de 2200. 4400 menos 2200 da un total de 2200 revoluciones. O sea que el motor, en este caso el eje del motor, da 2200 vueltas para de pasar de 3300 revoluciones por minuto a 0 revoluciones por minuto en un tiempo de 80 segundos. Y ahí tenemos la otra parte del ejercicio. Así que pueden copiar el ejercicio unos minutos y ahí continuamos. Entonces, la idea de este tipo de ejercicio es muy similar a lo que es el movimiento acelerado, ya no cambia mucho la temática de desarrollar este tipo de problemas. Vamos a ver otro. Como el siguiente. Tenemos una rueda que parte del reposo y acelera, de tal manera que su rapidez angular aumenta uniformemente a 20.9 radianes por segundo en 6 segundos. Después se mueve con esa rapidez durante 8 segundos. En este caso igual tenemos un movimiento en dos partes, que donde fui subrayando. Parte del reposo y acelera de tal manera que llega a los 20.9 radianes por segundo. Luego sigue moviéndose con esa rapidez por 8 segundos. Entonces, algo que me preguntan varias veces es con cuál de los dos tiempos trabajo, con el de 6 o el de 8. Entonces, en este caso, hay que hacerlo dos veces el ejercicio. Uno, porque los 6 segundos pasó de 0 hasta los 20.9 y otro, en los 8 segundos se mantuvo con los 20.9. Por lo tanto, en la primera parte, mi velocidad inicial es 0 radianes partido por segundo. Mi velocidad final es 20.9 porque llegó a esa velocidad y se demoró un tiempo de 6. Y quiero calcular el ángulo.
Pero para calcular el ángulo necesito primero saber la aceleración. Y la aceleración va a ser WF menos W inicial partido por el tiempo. O sea, rapidez final menos la rapidez inicial partido por el tiempo. Hacemos la resta, 20.9 menos 0 dividido 6. 20.9 menos 0 partido por 6 es igual a 3.48. O sea, va a una aceleración de 3.48 radianes partido por segundo. ¿Por qué ocupamos radianes ahora y no ocupamos las revoluciones? Porque las unidades están en radianes, ¿ya? Solamente por eso. El arco o el ángulo que abarca en este caso nuestra rueda se calcula como rapidez inicial por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado partido por 2. O sea, 0 que es la velocidad inicial por el tiempo que es 6 segundos más la aceleración que es 3.48 por el tiempo al cuadrado que sería 6 al cuadrado partido por 2. Al multiplicar 0 por 6 da 0 radianes y 3.48 por 6 al cuadrado partido por 2 da un total de 62.64 radianes. Al sumarlo sería 0 más 62.64, sería 62.64 radianes recorre o el ángulo que barre la rueda en este caso en 6 segundos, desde el reposo hasta que llegó a una velocidad de 20.9 radianes por segundo. Pero la rueda siguió moviéndose, por lo tanto se movió 8 segundos extras más a una velocidad inicial de 20.9 y una velocidad final de 20.9. Eso quiere decir que se mantuvo constante la rapidez de esta rueda. Como se mantuvo constante, eso me da a entender que la aceleración angular ahora es cero. ¿Por qué? Porque la aceleración tiene que ver con el cambio de velocidad o el cambio de rapidez. Si la rapidez o la velocidad no cambian, eso quiere decir que la aceleración no existe. Por lo tanto, yo coloco la aceleración angular igual a cero. Voy a calcular el ángulo que barre en los 8 segundos, sería la velocidad inicial 20.9, el tiempo son 8 segundos, la aceleración angular es 0, el tiempo 8 al cuadrado, partido por 2. Multiplicamos la primera parte, 20,9 por 8, da un total de 167.2, y luego multiplicamos 0 por 8 al cuadrado partido por 2. 0 por 8 al cuadrado partido por 2, eso es 0. Por lo tanto, 167.2 más 0 son 167.2 radianes. Y al sumarlos, los 62 que habíamos recorrido al principio, más los 167 que he recorrido después, da un total de 229.84 radianes. Eso es el resultado final. Eso es lo que la rueda recorre desde el reposo hasta su punto eh, que se mantuvo durante los 8 segundos. Entonces ahí tenemos un par de minutos para que lo copien y siga y podemos seguir avanzando. Con otro ejercicio, tenemos otro siguiente problema. Dice, un automóvil tiene 30 centímetros de radio, sus llantas tienen 30 centímetros de radio, parte del reposo, sin deslizamiento, o sea, no resbala, acelera uniformemente hasta una rapidez de 15 metros por segundo y en un tiempo de 8 segundos. Encontrar la aceleración angular de sus llantas y el número de vueltas que da. El primer problema, chicos, es el siguiente, que la velocidad que me están indicando es una velocidad lineal, no una velocidad angular. Pero yo sé, porque leí el PPT, ¿ya? Que la velocidad lineal está relacionada con la velocidad angular de la siguiente manera, que la velocidad lineal es R por W, o sea, el radio por W. La velocidad lineal es R por radio por la velocidad angular. Entonces, en este caso necesito convertir esos 15 metros por segundo, los quiero convertir a una velocidad angular. Velocidad lineal 15 metros por segundo, R, el radio 30 centímetros, pero yo no trabajo en centímetros, trabajamos en metros. Por lo tanto, 30 centímetros es lo mismo que decir 0.3 metros por W. Ese 0.3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, 15 partido por 0,3 me va a indicar que una
velocidad angular de 30 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular. Ya que calculé la velocidad angular, veo si es un angular final o un angular inicial. Como dice que partió el reposo, su velocidad angular inicial es cero y su velocidad angular que quiero que llegue son los 50 radianes que calculamos recién. El tiempo total fue 8 segundos y me preguntan la aceleración. La aceleración se calcula como rapidez final menos rapidez inicial partido por el tiempo. O sea, 50 menos 0 partido por 8. 50 menos 0 es 50, partido por 8 es 6.25 radianes partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, si nos preguntan cuál es la aceleración angular de esas llantas, es una aceleración de 6.25 radianes. El ángulo. ¿Cuál sería el ángulo? El ángulo es la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. La rapidez inicial es 0, el tiempo son 8 segundos, la aceleración es 6.25, el tiempo es 8 al cuadrado partido por 2. Hacemos los cálculos, 0 por 8 son 0, 6.25 por 8 al cuadrado, lo dividimos por 2, da un total de 200,96. Por lo tanto, el ángulo que barre esa llanta es de 200.96 radianes. Pero la pregunta era otra, la pregunta es cuántas vueltas da la rueda, en este caso la llanta. Y me percato lo siguiente, también dentro de nuestro PPT decía que una revolución, o sea, una vuelta completa, equivale a 6.283 radianes. Eso quiere decir que esos 296 yo los puedo convertir a revoluciones. ¿Y cómo lo convierto? Haciendo la conversión de, en este caso, 296 radianes por 1 partido por 6.283. ¿Por qué lo hago 1 partido por 6.283? Porque eliminamos la palabra radian y queda la palabra revolución. Entonces 200 dividido 6.283 da un total de 31.98 vueltas. O sea, casi 32 vueltas va a dar la llanta en un tiempo de 8 segundos cuando el radio de esta automóvil es de 30 centímetros. Y con eso terminamos el ejercicio. Entonces, chicos, en el día de hoy la idea era desarrollar la mayor cantidad de ejercicios posible que tuviesen que ver con movimiento circular, ejercicios similares a los que se van a consultar en la prueba. Ya la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios de resumen, ya de movimiento rectilíneo uniforme, de acelerado, de caída libre, de gráfica, de movimiento circular. Me interesa que vean los videos, que vean los ejercicios y ahora quedan completamente libres para ir haciendo su ejercicio. Voy a estar todo este rato conectado si alguno tiene alguna duda o consulta. Si no tienen duda o no consultas, son libres de desconectarse, no hay problema. ¿Ya? Y vamos a dejar un buen rato este ejercicio para que lo puedan ir copiando, obviamente. Y la grabación igual, obviamente, la vamos a parar. No sé si hay más preguntas, jóvenes, dudas, consultas que tengan. Ok, les vuelvo a repetir. Eh, ya la idea era que hagan los ejercicios que están en las guías, sobre todo la del movimiento circular. Hagan los que tienen movimiento circular acelerado, más que los que dice periodo o frecuencia. Dígame, ¿qué me iba a preguntar? Para sacar la velocidad es, ¿cuánto se llama? Es con esa fórmula, ¿cierto? Sí, para sacar la velocidad, para convertir la velocidad lineal en angular. Esa la que está, ya, ok. la que está en verde, ella la que está ahí en esa nube verde. Ya. Okay. Y ahora sí, profe. Entonces, vuelvo a repetir de la guía de movimiento circular, hacer los ejercicios que vengan movimiento circular acelerado, más que los que dice periodo o frecuencia o las leyes em, de movimiento, de transmisión de movimiento. Enfóquense en los ejercicios de movimiento circular acelerado, que son casi los últimos de la guía. Y echarle un vistazo igual a la guía de caída libre y a la guía de movimiento rectilíneo para que puedan estudiar para la prueba del próximo. Ya vuelvo a repetir, el próximo viernes que tenemos clase. Vamos a hacer algunos ejercicios de repaso y responder algunas dudas. También están las clínicas académicas para que
se vayan conectando. Está Jonan en la parte física para que le puedan consultar cualquier duda que tengan con algún ejercicio mientras estén estudiando.